unos vasos de agua. Oh, estamos en el aire. Sí, Esto es cuando uno, si no se puede apiar, Esto es en vivo. se jondea. Esto es en vivo. Iniciando la semana, una semana de huracanes, para que ojalá llegue. De agua. Agua. Del agua que quiere Manuel Núñez. Sí, pero sí. agua potable. Así es. Pero yo quiero que caiga una agüita porque no me había percatado hoy la noticia de que más de 12 presas están en estado crítico, le hace falta Sí, agua. bueno, yo fui el día pasado a la presa de Monte Grande, que esa se está en un 30% de construcción, pero llegamos a la de Sabanayegua y esa le falta mucha agua. Hay muchas presas, bueno, que algunas se han hecho unos islotes en medio de la sedimentación, la acumulación de material. Yo incluso vi una parte, una especie de totuma que había cerca de un mirador que se le hizo, que yo creía que que era una pequeña isla de algo de cemento que habían hecho ahí. Sí, y dice, no, eso se formó de manera natural. La sedimentación. La Deberían sedimentación. limpiarlo. Yo no sé cuál es el sistema, porque son áreas tan grandes que ponerse a limpiar eso es un lío. Pero yo creo que si le dieran a algunos ingenieros sacar materiales de allí, se pudiera resolver algunos problemas. Sí. Mira, Luis, vamos a manifestar solidaridad y pesar por la muerte de doña Mercedes Erasme. Hermana de los tradicionales gran... Erasme de Neiva. Sí, todos la conocimos. Era una mujer muy amable. Y toda esa gente. Yo a ella no la traté tanto, la conocí, pero no la traté como a los hermanos. Bueno, sí, tratamos más a los hermanos. Idos. Sí, también. Pero así es, hay que expresar la solidaridad a sus familiares, el pesar por ese fallecimiento. Así es. Y bueno, de los Erasme quedan poco. Sí, de esa generación. Silvio fue de los últimos. Esa generación, Don Gillo, Silvio y demás. Deli, pero Deli está joven todavía, es que está dando... Ahora que él está tirando paquetitos. Tirando paqueticos de los buenos. Mira, antes de que entremos en materia, hay varios temas, pero en materia con nuestro invitado del día de hoy, el historiador Manuel Núñez, que cada cierto tiempo, cada cierto tiempo está con nosotros. Está con nosotros y con Polín, pero a nosotros nos satisface siempre conversar con él sobre temas que ya son puntuales. Pero antes de eso yo quiero referirme a una concentración que hizo la iglesia, o las iglesias, porque aunque aquello era organizado por la Iglesia Católica, sin embargo también estuvo la presencia, se notó la presencia de representantes de las iglesias evangélicas. ¿El CODUE o la otra? Pues son dos mesas de diálogo de esas iglesias. Pero yo vi representación, yo estuve por allí y realmente, bueno, me retiré cuando venía el aguacero, porque para cerrar ya el agua cerró la actividad. Un aguacero que no mandaba madre eso, pero esto estaba lleno allí. Fue el obispo de Santo Domingo y varios otros obispos auxiliares, una muy buena representación de la Iglesia Católica, que hizo una convocatoria a los feligreses de las distintas congregaciones para que asistieran, porque lo cierto es que las feministas y un grupo de representantes de todas estas corrientes que quieren poner el mundo con la cabeza para abajo y la pata para arriba en todos los sentidos, en lo ético, en lo migratorio, en lo religioso. Es como que vamos a cambiar todo. Las tradiciones no cuestan nada, vamos a echarlas en un zafacón y la historia no cuenta. El pasado no cuenta. Y como decía, las tradiciones, eso hay que respetarlos. ¿Para qué tomar en cuenta eso? Vamos a meternos nosotros ahora con nuestras nuevas corrientes. ¿No? Entonces los varones se comportan como hembras, las hembras como varones, qué sé yo, y renegamos de todo lo que tradicionalmente vieron y en lo que creyeron y en lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. No, es que eso no cuenta, vamos a cambiarlo todo. Y entonces no, ¿por qué? Entonces, como ellos hacen más bulla, generalmente hablan más duro,
Entonces se creen que ellos son más machos y más mucho que todos los demás. Son muchos machos y machas. Machos, exacto. Que ellos son más. Y que entonces hay que oírlos a ellos y tomarlos en cuenta a ellos. Entonces, dentro de estas corrientes, lo penoso es que tanto en lo migratorio como en este aspecto, en estos aspectos religiosos que tienen que ver con el tema del aborto o a favor de la vida, ellos son pro muerte entonces. Ayer le preguntaba, por cierto, al Monseñor Osorio, a los legisladores, que ellos le decía que ellos no están allí para ir a defender la muerte, que ese no es el papel de ellos, y es verdad. Ellos están para legislar, pero legislar a favor de las comunidades, a favor de las mayorías. Y en ese legislar para la mayoría, para el bien de la mayoría, por lo menos lo que deben hacer es dejar algunas cosas como están. La Constitución establece muy claramente el derecho a la vida desde su origen. Desde la concepción. Desde la concepción. Resulta que no, ahora quieren trastornarlo todo. Entonces hubo una serie de exposiciones muy interesantes. Es bueno que me vayan ilustrando porque ahí hay unas fotos. Yo le mandé un materialito para que me vayan mandando eso y no me dejen hablar. Bueno, esa es una pastora que estaba diciendo algo. Vamos a poner un par de minutos a ella. Que una madre está en contra de la vida de su hijo. Y nosotros en esta tarde... No tiene... No tiene audio. No tiene audio. Caramba, pues eso es un problema. Sí. Bueno, ella estaba hablando, su esposo nació, no sé, producto de qué circunstancia, a los 5 meses. Se salvó en tablita, el que es esposo de ella ahora. Y se presentó otro... 5 meses, el caso... O pero único, porque a los 7 meses se salvan, pero a los 5. Sí. Bueno. Y bueno, se presentó otro caso. Pero ponme la imagen donde se ve mucha gente. Lo que yo digo es para que se vea que en esta ocasión la iglesia o las iglesias convocaron y realmente demostraron que no es verdad que esta gente son mayoría y que la opinión, porque en un momento determinado yo creo que hasta el presidente se dejó sorprender en su buena fe y puso el tema de que las 3 causales. Entonces yo mandé a las redes, a los grupos, algunos de los cuales yo manejo. Bueno, ahí tiene la foto. Yo manejo no, a los que yo me desenvuelvo. Ahí está, eso es mucha gente. Bueno, entonces, mandé algo entonces, sin sin escribir nada. Entonces me dicen que ¿dónde es eso? Eso debe ser el asunto de las 3 causales, ¿verdad? Me pregunto, digo, no, bueno, ninguna 3 causales, eso es en contra de las 3 causales. Y le expliqué lo que había. Caray, me cayeron como los pavos seguidos. Y entre ellos una mujer, una joven periodista. Y entonces uno de ellos me dice, pero el problema de las redes es ese, que si tú te dejas provocar, uno me dice, entonces, Canación, ¿tú crees que si violan a tu hija y que o si el niño sale con deformación, entonces qué sé yo, qué cosa, comenzó a terrorizar? Yo le iba a responder que no, que en caso que fuera la de él la que violaran. Yo no sé lo que iba a hacer, porque yo sí sabía que hacía yo en mi caso. Pero después yo dejé eso, porque no vale la pena. No. Sencillamente es un no al aborto. Entonces, usted entiende que pasó, bueno, ¿qué culpa tiene, por ejemplo? Yo vi un caso reciente de una señora que daba su testimonio de, bueno, ella fue violada y tuvo un niño. Es un muchacho profesional, ejemplar, porque ese niño no tuvo la culpa. El malo fue el papá, en las circunstancias en que se produjeron las cosas. Pero bueno, el tema está en que aquí la ciencia tiene bien claro, los médicos tienen bien claro cuándo proceder, en qué momento el muchacho se murió y a la madre hay que salvarla. El asunto de la iglesia es que se haga un esfuerzo hasta lo máximo por salvar las 2 vidas. El asunto es que hay muchísimas feministas que sencillamente se sacan los muchachos, incluso los muchachos no salen corriendo de chepa, ya se lo sacan a cualquier momento, y a ella no le importa eso. Y entonces quieren que todo el mundo piense en esa cosa, que se respete el derecho de la mamá. El derecho de la mamá no tiene derecho a matar a los hijos. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero de todas maneras, planteo, y han planteado mucho, que la ciencia
médica tiene bien claro en qué momento proceder y cómo hacerlo. Y ni tú conoces, ni yo, ni Manuel Núñez conoce a ningún médico que haya caído preso aquí por actuar correctamente y médicamente en un momento determinado. Ni siquiera ha caído preso los que tienen una serie de carnicerías por ahí que andan matando muchachos, sacando muchachos a todo lo que da. Entonces, lo que ellos quieren es, como está pasando con el, yo lo puse el símil de la frontera, lo que está pasando en la frontera con los haitianos, que está la frontera abierta, entren todos. Entonces, es una permisividad, o sea, un asunto de puertas abiertas, de fronteras abiertas que hay en Haití, entonces es un asunto de permisividad completa, que haya una licencia para sacar todos los muchachos que quieran y que nadie caiga preso. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, que no haya penalización del aborto, porque en eso pueden caer los que están en ese negocio, porque es un negocio eso. Un negociazo eso. Un negocio por un lado y una irresponsabilidad por otro. Pero realmente aquí a ningún médico lo han perseguido porque persiguieron uno porque mató a un delincuente y todavía está el caso en la justicia, pero porque abortara, porque hayan montado muchísimas clínicas, clínicas no, son carnicerías esas. Entonces yo soy de los que me opongo a eso. Yo cogí para allá también, me llevé una sombrilla para no mojarme, pero yo fui a acompañar a la doña. Yo estoy de acuerdo con la posición de la iglesia. A mí me enseñaron, yo no seré el más católico que todo el mundo, pero me enseñaron que... No, tú estás militante, estás militante. Sí, pero no seré tan... Doña Guadalupe te ha convencido. No, estoy obligado a carabina. Pero bien, esas son de las cosas que a uno lo obligan y uno lo hace con mucho gusto. Sí. Oh, pero ven acá. Vamos a dar la bienvenida a Manuel Núñez para que hablemos de varias cosas. Vamos a comenzar por otro lado hoy con él, además de dar la bienvenida. Sí. Dice Manuel que el gobierno maneja con una paciencia china la queja de los Estados Unidos por el rompimiento de las relaciones con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China, que Estados Unidos, a pesar de tener relaciones durante ya más de 39 años, Estados Unidos crea casi a Taiwán. Ajá. La mantiene durante un tiempo. Un día la suerte en banda y le da a China el estatus de la nación más privilegiada. Pero eso lo hace Estados Unidos porque le da la gana, pero no quiere que otros lo hagan. Y entonces, a todo esto, la embajadora, que ya con el tema migratorio le habían llevado un chisme por detrás y la habían documentado para que ella comenzara a hablar mal de los intereses dominicanos antes de tomar posesión, entonces la mal orientaron. Felizmente las cosas como que se equilibraron un poquito, porque entonces ella después visitó al embajador, visitó al cónsul, visitó a algunos representantes de la comunidad dominicana. Sí. Y algunos le dijeron, mire, eso no es así, y la documentaron en otra dirección. Pero de todas maneras ella viene con su agenda. Tanto así que no la dejaron poner fundillo en el sillón cuando ya la llamaron, que tiene que irse para allá otra vez a consulta. Y bueno, esto ha levantado un poco, puesto los pelos de punta en algunos sectores. Que han sido 3 países latinoamericanos. Porque fue a 3 países que quieren enmendarle la plana, incluyendo al nuestro. A todo esto, el canciller dice que hay el interés hay unas relaciones cordiales con los Estados Unidos. Las relaciones bilaterales están normales, incluso que el asunto del llamado a la embajadora es un asunto propio de la política internacional. Sin embargo, los especialistas en aspectos diplomáticos saben que cuando un embajador lo llama generalmente es para darle algún consejo de lo que debe hacer o tratar de que otros no hagan. Vamos a comenzar por ahí, Manuel, ¿qué te parece? Yo creo que cuando llaman a un embajador lo hacen para expresar el descontento. El descontento. Es una señal de que se desaprueba una actitud, se desaprueba un comportamiento por parte del país donde está afectado ese embajador. Ahora bien, lo que ha ocurrido no solamente le ha ocurrido a la República Dominicana, sino también a Panamá y a El Salvador. O sea que son ya varios países que han tomado esa decisión, que es una decisión
que Estados Unidos, entendiendo que la diplomacia del Caribe era una diplomacia doméstica, entendía que la decisión de establecer relaciones con China debería pasar por la tutela estadounidense. Por la aprobación de ellos. Por la aprobación de ellos, eso es lo que se ha dado a entender. Nunca se hizo de manera explícita ese tipo de petición, pero estaba, por los propios emisarios, daba esa impresión de que no se aprobaba una actitud, incluso para satisfacer al propio Taiwán, o sea, que Taiwán supiera que Estados Unidos, por lo menos en sus aliados más próximos, que somos los países de América Latina, porque en el caso de la República Dominicana, el país más importante en las relaciones exteriores nuestras ha sido y seguirá siendo los Estados Unidos. Y bajo esa óptica o esa premisa, partiendo de ahí, Manuel, ¿cuáles cree que serían las consecuencias del país adoptar una posición digna, que se dé a respetar y que haga recordar, solamente eso, haga recordar que tiene derecho a su autodeterminación, a que se le respete y a tener relaciones con quien quiera? ¿Tendrá eso consecuencias? Tendrá consecuencias, o sea, habrá medidas. Y le debemos temer a esas consecuencias. Yo creo que lo que tenemos que ser es un poco claros con todo lo que hacemos y tratar de expandir la responsabilidad, porque no es una responsabilidad exclusiva de la República Dominicana. La mayoría de los países del mundo tienen relaciones con China. Claro. A Taiwán solamente le quedan unos cuantos países. Por ejemplo, Haití es uno de los países más importantes con los que Taiwán tiene relaciones. Sí, Haití es uno de los países más importantes. Pero tú dices, claro, y Haití estuvo a punto de romperla. Claro. Lo que pasa es que pero tú dices, claro, los niveles de chantaje. Claro en nuestras relaciones, pero nosotros estamos claros, porque determinamos que nos convenía más y tomamos la decisión. Entonces, Bueno, pero se hizo en un momento, quizás no era apropiado. Pero eso fue lo que dijo el encargado de negocio cuando fue al Palacio, que no era el momento ni la circunstancia. Porque habían otro tipo de enfrentamientos entre China y Estados Unidos. ¿Y qué le debe importar eso a la República Dominicana? Entonces había que pedir permiso a Estados Unidos. Yo creo que hay que tomar en cuenta a los Estados Unidos. Estados Unidos no es El Salvador. Hay gente que cree que Estados Unidos... ¿No es El Salvador de nadie o no es la República del Salvador? No es la República del Salvador. Hay gente que cree que los Estados Unidos deben comportarse como el Congo, como El Salvador. No. Estados Unidos es la primera potencia del mundo. Tiene responsabilidades mundiales, universales. Y desde luego... Responsabilidades. Menos en Haití. Entonces, sí, pero eso sucede en un escenario de recomposición. Claro. O sea, ya Estados Unidos sí es la primera potencia, pero ya no tanto. Bueno, no lo es tanto a nivel comercial, pero lo sigue siendo a nivel diplomático, a nivel militar y a nivel de influencia política. A los niveles, como decía cuando Danilo era de tendencia socialista, a niveles de la hegemonía. Sí. La hegemonía mundial sigue siendo la estadounidense, el dominio de los gustos, de las empresas, del cine, de todo lo que es el poder blando, que se dice, ¿no? Que es el poder de convencimiento, pues sigue teniendo los Estados Unidos. O sea, que eso, negarlo sería una insensatez. Yo pienso que, en términos generales, quizás no se tomó en cuenta el momento. Desde luego los chinos, que saben que tienen métodos de convencimiento efectivos, porque había una competencia. La República China de Taiwán le construyó un centro informático al Ministerio de Relaciones Exteriores, que costó unos $2 millones. Y China estaba también en la otra mano con unos fajos, unas caletas de dólares. Sí, y evidentemente esas tentaciones no se vio como algo, como una cosa hecha por gente que sean trigo limpio, sino que se vio como una situación en la que mediaron mecanismos
non santos para aprobación de ese tipo de... Pero y eso bueno, quizás le dio un tinte, un barniz, no... la pregunta que te No, voy a claro. hacer quizás no deba yo hacerla, pero que caray, que tengo que hacerla. O sea, al 27 de febrero, creo que fue el 27 de febrero, se dio una marcha y se mostró a un almirante de taiwanés allí con unas donaciones a los Sí, sí. equipos militares, y todo parecía de paños y manteles. Pero de Sí. repente, incluso nombramos un embajador. O sea, Sí, sí. nosotros como dominicanos, hicimos un ejercicio de planificación estratégica para cambiar esas relaciones, o fue un acto apresurado. Fue un acto apresurado porque Porque el propio entonces- embajador en Taiwán se Dominicano. enteró 24 horas antes, ¿no? Sí, Es decir, sí. incluso el canciller me dicen que se enteró con retraso, o sea que eso se manejó con mucho sigilo, con mucho tiento, con alevosía y nocturnidad. Está No sé casi si que antes. uno de la gente que más laborantismo hizo. para Tampoco esa- sabía que era Miguel Mejía. Mejía. Tampoco se Desconocía. enteró. O sea, que todos los actores que habitualmente estaban en ese escenario desconocían que había unos manejos tras bastidores que se estaban llevando a cabo con celeridad, e incluso el canciller que iba para Taiwán. no, para Italia Ah, sí. a verse con el Papa. Dijo, no, tú al Papa ahorita, ve, sube para acá. Entonces siguió para Taiwán. Y allí le dijeron, mira, lo que hay es esto. Y ya, eso que fue todo muy, muy apresurado. Y desde luego, eso... Ahí como que habría cosas que no se entienden. Pudiera decirse de alta política, pero bueno, ¿de alta política en qué dirección? Porque realmente, fíjate que tenemos relaciones con Taiwán, se designa un embajador allí. Entonces después se entendía que, por ejemplo, Rosa NG iba a ser. debió ser la embajadora, porque fue la que No, se fajó. se fajó a abrir puertas donde estaban todos cerrados. Y no teníamos un negocio magnífico con la China Popular. Exacto. O sea, que no había problema de negocios. Entonces traen un embajador de otro sitio y lo mandan para allí. Yo no sé si sabrá hablar. No, es un hombre muy capaz. Muy eso capaz, sí. bueno. Sí. Pero Profesional, muy capaz. de todas maneras, lo lógico era que no iban a poner, entonces, si el embajador Soto Jiménez estaba en Taiwán, no le iban a mandar para China, a la parte contraria. Sí. O sea Sí. que debieron Fue- ahorrarse por lo menos la designación de Y Soto yo Jiménez. creo que Soto Jiménez no llegó a calentar No. el escritorio tampoco. Bueno, duró un año, más o menos. Un año. No, tenía días, era. No, tenía un año, más o menos. Pasó a Navidad. Sí, pero no Pero se llegó- había ido. Ese fue, no, pues se fue mucho antes de Navidad. En Pero Navidad tenía- era el interés es estrictamente comercial, de un mercado de mayor dimensión, no se tomó en cuenta las implicaciones de tipo político y otras Incluso cosas. nos No, pero además se consideramos violaron todas las reglas porque en todo el mecanismo... Pero por la parte dominicana. Sí, en todo el mecanismo las relaciones no fueron directamente con la Cancillería. Fíjate que Fue- hubo unos muchachos que estaban estudiando en universidades taiwanesas que de repente ha habido que improvisar qué hacer con ellos. Quedaron colgados, es decir, En el aire. colgados de la Con brocha, becas, como dicen. sí. Eran algunos con becas taiwanesas. La mayoría eran ciento Sí. y pico de muchachos que estaban allí estudiando, de ¿Y entonces estudiantes. qué pasa con ellos? Bueno, parece ¿Le que... suspendieron las becas? Claro, parece que China, digo, como prometió, porque muchas de las cosas Que se lo son manden a promesas. ellos. Sí, sí. Que O sea, se lo China manden. prometió que No va a absorber. iba a absorber a sus estudiantes, porque en todo esto hay también muchas cosas que son mitos. Ustedes recordarán que yo creo que fue este año, el año pasado, aquí mismo en este programa, me preguntaba Danilo sobre un proyecto que lanzó este señor Parrizón, que lo dijo, que era que los chinos iban a invertir 4.000 millones de dólares en Haití. Sí, sí. No sé si Haití vale tanto para los chinos. Pero en fin, o sea, eso se lo creen ellos nada más. Que iban a hacer una planta eléctrica, que iban a construir un ferrocarril, no sé quién iba a pagar los pasajes de los pasajeros del ferrocarril, porque eso cuesta dinero, Sí. que iban a construir
una especie de Nueva York chiquito en Puerto Príncipe. Todas esas mitomanías se dijeron. Pero no sería entonces una China chiquita. Sí, no, Pekín pequeño. Sí. No, pero esa mitomanía, y el periódico, creo que fue el Diario Libre, Le dio publicó cobertura. toda aquella Fábula. mitómano, desde luego, dicha por los haitianos, como para darles un poco de envidia a los dominicanos. Mire, que a ustedes no les interesa Haití y los chinos van a tomar Haití en sus brazos y lo van a levantar por encima del universo, ¿no? Entonces, después yo le digo, bueno, esta cuestión habrá que ver, ¿no? Desde luego, todo era una agua de borrajas. Al final se dieron cuenta la gente de que era un cuento, de esos cuentos fabulosos, Que en este caso que no encuentran, era un cuento chino, que no era un cuento chino, no, era un cuento haitiano. Sí. O sea, de estos cuentos fabulosos que la gente dice, y algunas veces se lo creen, ¿no? Y llegan. Pero hay cuentos chinos y paciencias chinas. Entonces los chinos tienen muchas cosas. Sí, tiene muchas cosas. China es una gran civilización, no olvide, Sí. que es una de las más antiguas. Pero ¿por qué a Trump le duele tanto el asunto de las relaciones con China? ¿Y cuándo ellos van a romper con las relaciones con China? Trump es un nacionalista en el sentido económico, Que no entiende nada. que no entiende el aspecto de la interrelación económica y desde luego en las relaciones entre China y Estados Unidos, en apariencia, claro, pero solo en apariencia inmediata, Estados Unidos está perdiendo la batalla, porque los empleos se crean en China, las empresas norteamericanas se han trasladado a Estados Unidos, tributan en China, o sea que también los chinos tienen los impuestos y exportan a Estados Unidos lo que los estadounidenses consumen. Pero Eso desde luego. ¿Tú crees que él de todas maneras se está ablandando en algunas posiciones? Porque mira, con este chinito de Corea. De Corea del Sur. Kim Jong-il. Él inicialmente tenía una posición bastante intrincada. Pero eso lo hicieron los chinos y los rusos. Sí. Entonces, en el caso de sí, México, los rusos. acuérdate que él dijo que había que construir un muro y que eran los mexicanos los que iban a construir. Claro, construyendo los mexicanos, la mano de obra iba a ser para el beneficio de los mexicanos. Y entonces ya llegó un acuerdo con el gobierno mexicano. O sea que realmente ha habido cosas que las circunstancias lo han obligado Muchas a de las cosas que Trump ha Que dicho, no se sabe si llegó a acuerdo, porque Trump no se entiende ni con él. Nadie lo entiende. muchas de las cosas que Trump ha dicho son anuncios, porque es un gobierno de anuncios. de anuncios. Y los anuncios a veces ocultan la realidad posterior. Pero Trump se juntó con Hipólito en algún punto. Aunque Hipólito no quiere saber de Trump. Trump es un hombre que viene del capital, de su esfera de trabajo siempre fue la industria del espectáculo. Y él quiere transformar el capitalismo industrial, En el un cual, show, el cual él no entiende. Fíjate tú que una de las empresas más paradigmáticas de los Estados Unidos dice que si Trump aplica su programa, ellos se van de los Estados Unidos, que la Harley Davidson. Sí. La Harley Davidson dice, no, si él aplica ese programa, nosotros nos vamos para Europa o para otros sitios. No, porque él las entiende empresas, nada de eso. las empresas, el capital que está gobernando Estados Unidos es un capital cuya patria es el dinero. Claro. O sea, ellos, el interés nacional le interesa muy poco. A ellos les interesa su dinero. Entonces buscan los trabajadores más baratos. Rentabilidad. Buscan los trabajadores más baratos. Y entonces los trabajadores más baratos están en China. Porque allí, en ese país que tiene un capitalismo de Estado, los trabajadores no pueden hacer huelga. No. Se les paga muy poco, no pueden consumir. Y naturalmente con un Estado, No con puede esa consumir dictadura. ni parir muchos muchachos. No, ya- un hijo por uno, persona. ya llegó que llegó a dos. Están dejando ponerlo. Ya Sí, son- porque tienen un problema demográfico. Ya. Pero quiere decir Ya dos, porque... que el país donde los obreros viven de manera más oprimida en todo el mundo es el país que hizo la revolución para los obreros, que es China. Entonces, Hizo esa la dictadura, revolución para los obreros, pero cuidado con para la... reprimirlo y para convertirlo y privarlo de todos los derechos.
Y allí sigue mandando el partido. El partido, sí, que es un partido anti-obrero, anti-proletario, porque allí el proletario no tiene ningún derecho, no tiene derecho a elegir quién gobierna, porque el poder político está secuestrado por un partido único. ¿Por qué aquello no se ha disuelto a pesar de, o no se ha podido romper a pesar de tantos chinos? No, incluso se ha robustecido, fíjate que... exacto. No se ha podido romper por una razón muy simple, porque el socialismo... Esa hegemonía es lo que le da la solidez. O el comunismo, como se dice, porque es lo mismo, en definitiva, el comunismo no es más que el cielo que tenía el socialismo, o sea, el cielo al que iban a ir posteriormente los socialistas, o sea, que era una promesa indefinida en el tiempo, sine die per secula seculorum. En ese país, la economía es una de las mejores del mundo. En China ya, con todo el sistema que hay, China ha logrado un enorme desarrollo económico. En el 2025 se calcula que puede ser la primera potencia comercial del mundo. Han dicho los economistas cuál ha sido la fórmula, dónde está el secreto, porque siendo tanto que solamente habiendo esa explosión demográfica, bueno, ellos lo controlaron, pero son muchos como quiera, consumen mucho como quiera, necesitan mucho de todo para ellos, porque ellos son muchos. Entonces, ¿cómo se han podido desarrollar? Yo fui hace unos 10 años y realmente una nación en pleno desarrollo. Bueno, se han podido desarrollar porque tienen 20.000 empresas norteamericanas que se han deslocalizado. O sea, China sí, se ha convertido en la fábrica, en la factoría del mundo. Sí. Todo el mundo ha deslocalizado para China porque los chinos pagan los salarios más bajos del mundo. Entonces, China inclusive le ha quitado el papel preponderante a los antiguos tigres de Asia, a Malasia, a Indonesia, es decir, a todos esos dragones asiáticos se quedaron cortos, porque China tiene inclusive la posibilidad tecnológica de entrar en industria del tercer nivel, o sea, de nivel informático, en investigaciones, ya están fabricando vehículos. Sí, porque ellos se han metido en todo. En todo. O sea, realmente la tecnología, los avances, la ciencia. Y ha sido importando y al mismo tiempo han creado una clase de 300 millonarios, tienen a más de 30.000 ingenieros que están estudiando en las mejores universidades del mundo, porque eso van a ser la élite que va a gobernar ese país y que va a asumir el papel de industrial, ¿no? que va a quedar. Y yo pienso que todo eso... O sea, ellos no se han quedado de brazos cruzados, ellos se le han presentado su realidad, ellos le han buscado respuesta a su Ellos han incorporado la parte innovadora del capitalismo. El capitalismo es un sistema que continuamente destruye porque innova. Sí. Es decir, en el socialismo la gente crea un aparatito, ¿no? Digamos, el Viper. Entonces la gente, lo que crean eso, piensan que van a durar 50 años con ese aparatico. No, esto va a durar 2 años. Puede vender otra cosa. Entonces, en el capitalismo hay una capacidad inmensa incluso de innovación, que es la esencia del sistema. El nuevo capitalismo ha introducido el concepto de obsolescencia programada. Claro, o sea, hay una situación constante. Entonces, esa capacidad de innovar, los chinos la han incorporado y se han hecho parte de ella, se han aprovechado de ella porque evidentemente lo que quiere en el sistema actual capitalista, el individuo más importante no es el burgués, el poseedor de los bienes o propietario de los bienes, ¿no? El más importante es el empresario, el que posee la idea. El empresario posee la idea, busca unas inversiones, se apoya a unos burgueses que tienen los medios de producción o lo que sea, y esa idea la pone en práctica. De cada 100 hay 70 que fracasan, porque las empresas todas van falleciendo. O sea, no es una cosa normal que una empresa perviva en el tiempo, pero hay 30 que logran conquistar el resto del mercado. O sea que es un poco eso. Entonces, eso en China está... Eso no lo entendió el sindicalismo trasnochado, que entendía que el capital, había que destruir el capital para crear qué. Entonces, para ellos crear qué. Sí, porque... bueno, ahí tienes tú a Venezuela. Bueno, sí, o sea, destruir la riqueza, porque la creencia de que la riqueza son los bienes
Eso no es la riqueza, es la capacidad de producir. Sí. Claro. Y la capacidad de producir la crea el trabajo, los bienes, el mercado, es decir, todo lo que es un sistema de relaciones. Si tú lo destruyes, destruye todo. Entonces, si destruyes Claro. todo, te mueres de hambre. Y al final no tienes Igualmente, cuando tú tienes la riqueza ahí abajo, la tierra, y no la explotas, no sabes por qué los ambientalistas patológicos, como diría Hipólito, entienden que eso es destruir todo, es destruir. Entonces, ¿para qué la riqueza? Entonces, debimos venir sin Sí. riqueza, con una mano adelante y otra atrás, y nada, entonces, ¿de qué vamos a vivir? No, pero hay una situación, hay mucha gente que piensa así, que piensa que hay que destruir todo lo que es signo de riqueza, porque se entiende que el lucro es algo negativo. Pecaminoso. Y el lucro no es nada negativo, el lucro no es más, El fruto del trabajo. no, el Digo, lucro si no es es mal habido. el beneficio del riesgo. O sea, cuando tú creas una empresa, por ejemplo, ¿no? Tú creas una actividad empresarial, tú tienes que coger prestado dinero, tienes que pagar a los trabajadores, Correr tienes que riesgo. pagar luz, tienes que pagar impuestos, tienes que competir con competir con la competencia, es decir, arriesgarte con la competencia, tienes que pagar propaganda. Y de ahí, lo que te queda por haber hecho todo eso, después de haber repuesto el bien y de haber repuesto todo, sería el lucro. Es decir, es el beneficio que tus riesgos Te ofrece. ofrecen. Es decir, ¿por qué? Porque dentro de la concepción clásica se decía que la plusvalía era el robo que le hacían los capitalistas a los trabajadores. O sea que si yo vendía algo en 50 pesos y me costaba 10 producirlo, según ellos, le estaban robando 40 pesos al trabajador, porque se le pagaban 35 pesos porque se le pagaban 5. Entonces, eso no es verdad, porque se olvidan que primero los precios los pone el mercado, que ahí lo que se llama la teoría del beneficio marginal. Segundo, que el precio de algo no se mide por el tiempo. Es decir, el tiempo no tiene que ver con el precio, el tiempo de construcción. Un pintor te pinta una casa en X tiempo y Picasso te pinta un cuadro en X tiempo. Entonces, si Picasso te da menos tiempo, va a valer menos el cuadro de Picasso que lo que hizo el pintor. No, eso no es así. Hay unas situaciones, hay lo que llaman la innovación, el valor agregado, es decir, hay un montón de situaciones que tienen que ver con el valor de un producto que no es sencillamente la intervención del trabajador. Bien, nos vamos a la segunda pausa, la última pausa. Tú ves que con Manuel Núñez se puede hablar de muchas otras cosas, no solamente de temas migratorios. Aunque no se puede, él no puede pasar por ningún programa sin que hable de ese tema. De manera que, con su anuencia, vamos a la pausa, retornamos con nuestro distinguido invitado. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación
va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Papi, necesito que me deposite, que no me dan los cuartos. Resuelve al instante esos apuros y realiza todos tus pagos, transferencias y mucho más a través de tu banco en banreservas.com. Siempre activo y seguro para que resuelvas desde donde estés tu banco fuera del banco. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el historiador Manuel Núñez, preocupado por muchos de estos temas del día a día y otros que, si no son del día a día, pero son recurrentes. Hay novedades en la frontera, Manuel. ¿Cree que solo el cambio del titular del CEFRON no ha cambiado la realidad? Bueno, se ha dicho que sí hay cambios, que se han mejorado las cosas, controles, se llevaron los drones y todo eso. ¿Quiénes se llevaron los drones? No, que pusieron drones para que yo que se los habían llevado. No. Bueno, no, cambios nunca hay suficientes, ¿no? Porque evidentemente esto es parte de una política global. La frontera... Parte de una política global. O sea, cuando digo global quiere decir que es extra de todos nacional. Los ministerios, ¿no? De todos los ministerios. Ah, ok. Yo creía que era que no, nos estaban dando... no de un ministerio en particular. O sea, porque se ha creído que la seguridad nacional debe depender exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Un conjunto, todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, migración, todas las fuerzas. Entonces yo pienso que nosotros tenemos un problema que afecta al país completo, ¿no? Que es la ocupación ilegal territorial de la nación dominicana en grados extremos, ¿no? Uno se pregunta... Eso estaba en estado extremo, ha seguido así. Ha seguido así, sí. Porque la pregunta que debemos hacer no es, ¿podrá la República Dominicana sobrevivir sin tener el control de los empleos agrícolas, de los empleos de las infraestructuras, de los empleos del trabajo informal, de los empleos de los servicios, del sector servicio, es decir, el sector primario, secundario y terciario? Esa pregunta que tú te haces tenía respuesta. ¿Podrá sobrevivir? Hubo un general norteamericano, ¿en qué región era, en qué zona que estaba?, que dijo que ya República Dominicana, un general de mente preclara, porque solamente así puede, y con mucha independencia de criterio, que se atrevió a decir, a pesar de la agenda norteamericana, él se atrevió a decir que ya República Dominicana no aguantaba un inmigrante ilegal más. Claro, es decir, es una visión clara, porque nosotros pensamos que podemos desarrollar el país sin hacerle frente a los problemas básicos del país. Y el problema básico del país... Escondiendo los problemas. Es este. Es decir, el problema de recuperar el país. Es decir, nosotros Ese es el principal problema de este país. Recuperar el país. Eso lo vuelve... Sí, pero sí, los peligros... ¿Qué es recuperar el país? La vulnerabilidad que tenemos con respecto a ese caso haitiano, fronterizo y de migratorio y toda esa cosa. Ese es el principal problema que nosotros tenemos. ¿Qué es recuperar el país? Recuperar el país significa... Número uno. Tener control de todo. Recuperar los empleos que el país crea, porque los gobiernos se miden por la capacidad para crear empleo. Nosotros no podemos pensar que vamos a desarrollar el país dando ayuditas a las personas para que monten una paletera allí, para que monten una cosa allí. No, eso no es. Es recuperar la soberanía de los empleos, porque lo que crea riqueza, lo que crea... lo que combate la pobreza es el empleo, no es el asistencialismo. El asistencialismo perpetúa la pobreza y la multiplica. Y esa es una no parte, la combate. Esa es una parte del problema, porque cuando tú tienes un presupuesto para salud, pero ese presupuesto se lo lleva... Exacto. Tú tienes, por ejemplo, otros actores. Ya los actores han dicho... Cuando tú tienes
para la educación tú tienes un presupuesto, pero esas aulas se llenan de morenitos. Sí. Yo Haitianos. no estoy de haitianitos, bueno, voy a decir. Sí. Y así sucesivamente, los distintos presupuestos para cada renglón se los lleva otros que no estaban. Entonces, pero eso no es una cosa episódica, es algo creciente. Entonces, tiene que tener en cuenta que primero tiene que parar eso, ¿no? Que cortar radicalmente la cosa, porque en definitiva llega un momento en que la demanda dominicana sigue creciendo. O sea, todos los años entran 150,000 dominicanos al mercado laboral. ¿Cuál es la respuesta del Estado para esos dominicanos? Bueno, vamos a abrir la otra línea más del metro, ¿verdad? Creo que se inauguró una ahora en la parte oriental, van a hacer ahora la que va a los Alcarrizos. Se van a crear empleo ahí. 2 vagones, porque creo que venían 2 o 3 más, sí. Pero no llega a San Luis todavía. Sí, pero bueno. Debe llegar. Deberá Está llegar. proyectado que llega a San Luis. Entonces, todo ese tipo implican obras públicas. Las obras públicas tienen un gasto enorme, es decir, estamos hablando de que una gran parte del presupuesto de educación, del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, de los presupuestos de salud, se va en infraestructuras. Y eso emplea una gran cantidad de mano de obra, además del sector privado. Si esos empleos estuviesen en manos de los dominicanos, pues hubiera menos delincuencia, hubiera menos droga, hubiera menos descomposición social. O sea, es decir, se pudiera hacer una política de familia, porque ahora se quiere hacer políticas sectoriales. Ahí se ha visto que hay una política para la niñez, pero los niños no son los niños son los niños y los padres, el padre y la madre también. Los niños solo no funcionan como niños, es decir, una política de la mujer. Y de hecho se va a crear que la ciudad de la mujer, no sé si oíste hablar de eso. Una cosa totalmente absurda. ¿Y qué disparate es ese? 20 millones de dólares para crear la ciudad de la mujer. Las mujeres las van a llevar por una ciudad y los hombres no lo van a dejar. Entonces, pero además, una cosa absurda. No sé qué se le puede ocurrir algo así. Entonces, la ciudad de la mujer, va a haber mujeres ahí nada más, entonces los hombres no van a Yo entiendo que debe haber un ministerio de la familia. De la familia. Que incluya a todos esos sectores, la juventud, el niño, la mujer. Claro. Es decir, a todos esos sectores que forman parte de una política global. Estamos de acuerdo, el Ministerio de la Familia. Sí. Pero y eliminar esos ministerios, porque en definitiva son cosas como absurdas. Son realmente departamentos de un ministerio mayor, porque todo hay que verlo dentro del conjunto integral. El niño no nace en algo externo, sino nace en una familia. Y es a partir de ella que podemos... Y el joven se desarrolla en una familia. Claro, si no se desarrolla. Y la mujer debe tener marido. Claro, en una familia. Y los envejecientes. Se tiene que haber un ministerio de la familia que defienda a la familia, que defienda la educación de la familia, que defienda los intereses de la familia, el deporte, la cultura y todo lo demás. Es decir, que la sea algo integral. La seguridad social de esa familia. La seguridad social de esa familia. O y sea es ahí que hay que verlo. O sea, claro. que todo eso está desconectado y al final pues no se es efectivo porque las políticas no están haciendo diana donde deben hacerlo. O se están haciendo, bueno, sí, pues se están haciendo equivocadas. Se están ejerciendo de manera errónea. De manera errónea. O hay otras que no están... Que no funcionan, porque no están funcionando, no están... es parte de una desconexión de la realidad. Esa desconexión de la realidad... O los intereses, como pasó con la seguridad social, los intereses, los grupos económicos le echan mano, sí, y son los que trazan las reglas. Echan a un lado al Estado, echan a un lado a los pacientes, a los médicos y a todo el mundo, y entonces, bueno, el filón. Es una cosa siempre curiosa. Absurdo. De que todo el mundo está descontento con el sistema, los médicos porque no ganan suficiente, los pacientes porque no tienen cobertura suficiente, y el Estado porque no es el plan que él se planteó, y los únicos que están contentos son los que están... lo que hacen de intermediario financiero, porque sí, en definitiva es como... Pero el Estado o sus representantes tienen la culpa, porque si el Estado es el ente de equilibrio de la sociedad, es el que debe trazar las pautas. Y si tiene una iniciativa, no dejarse quitar el asunto. Porque ¿qué fue lo que pasó? El Estado introdujo esto, aplicaron a las leyes, qué sé yo, pero según la conveniencia de los grupos económicos, para que ellos se beneficiaran.
Las Eso es lo que ha corporaciones pasado. financieras Eso fue todo. fue la que acapararon. Vamos a cooptaron eso. vamos a dejarlo de ese tamaño en el día de hoy. Sí, sí. Manuel, gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Manuel. Como siempre, vamos a repetir esta conversación a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Y le vamos a convidar para que mañana estén de nuevo con nosotros. Mañana va a estar Juárez Castillo. Juárez Castillo. Vamos a hablar claro y preciso, como acostumbra él hacerlo. Él y Vinicito, eso Sí. aprendido del doctor. Así es. Así es que nos vamos y nos vemos.